Saludamos en este día a cada uno de nuestros seguidores y le damos la más cordial bienvenida a un programa más de Con mi Biblia y un café. Hoy día compartiremos con ustedes el ciclo número 7. Estamos viendo el tema de el bautismo, parte 5. Cristianos creyentes en Cristo Jesús que a través de la web están aquí semana a semana en Radio La Lumbrera. Damos a ustedes la más cordial bienvenida. Cierto, ya es un tiempo de invierno, hace frío y qué hermoso porque viene la lluvia que es prometedora del pan del mañana. Los hombres miramos hacia los cielos y esperamos que el soberano creador nos bendiga con la lluvia. Pero la Escritura nos enseña a cada uno de nosotros que tenemos que mirar la temprana y la tardía, dándonos a entender que en todo tiempo la presencia del Divino Creador está sobre nosotros. En los momentos buenos, en los momentos difíciles, en los momentos malos, en los momentos terribles en que tal vez muchas veces no los queremos pasar. Pero gracias damos a Dios porque tenemos su palabra que cada día nos enseña, nos ilumina, nos encamina por la senda de la verdad y la justicia. Vamos a orar a esta hora de la mañana en este hermoso día de invierno en que los grandes nubarrones se están peleando allí en las alturas y se desafían quién traerá la primera lluvia. Yo espero en el Dios eterno que sobre su vida y mi vida venga la preciosa lluvia con la presencia de su Espíritu Santo. Amables oyentes, oramos. Te agradecemos, soberano creador, a esta hora del día en que nos concede la bendición de estar conectados, de estar comunicados, de estar ahí al lado, presente con cada uno de nuestros seguidores y oyentes. Señor, te damos gracias porque nos has concedido el alimento, un lugar donde cobijarnos. Nos has concedido, Señor, protección, salud. Padre de los cielos, a ti dirigimos nuestra oración en esta hora y también intercedemos por aquellos, Señor, que están pasando por necesidades, ya sea por enfermedad, ya sea, mi Dios, por una carencia económica, por una necesidad espiritual en su vida. ¿Cuántas personas en estos días, Señor, están desorientados, perdidos? Viven muchas veces condiciones depresivas tremendas, Señor. Pero Padre eterno, tu palabra nos enseña y nos dice que en la angustia clamé a Jehová y Él me oyó. Que esa sea, mi Dios, la esperanza de cada uno de nuestros seguidores y oyentes en sus tiempos difíciles, en sus momentos de aflicción. Te rogamos, Dios eterno, que a través de tu Santo Espíritu intervenga en cada uno de nosotros para que podamos entender el mensaje que se va a entregar y asimismo también nuestros oyentes lo reciban con claridad. Te damos gracias en este día, Padre de los cielos, y bendecimos y honramos tu nombre por siempre. Amén. Gracias damos al Señor, amables oyentes, por sus comentarios que nos llegan a nuestro WhatsApp más 569 90 54 8544. Agradecemos aquellas palabras de apoyo, aquellos comentarios de observación, porque todo ello nos ayuda, nos anima y nos enriquece para continuar en este hermoso plan que nos hemos propuesto de compartir con ustedes en una forma sencilla pero clara distintas temáticas de la palabra de Dios. Y estamos compartiendo ya hace algunas semanas que estamos hablando sobre el bautismo. Y la semana pasada estuvimos también compartiendo sobre ello y hoy día queremos hablar sobre una parte muy especial y necesaria de entender y de comprender, que es el significado del bautismo, pero ¿con respecto a qué? ¿Con referencia a qué? En cuanto al bajar a las aguas, sumergirse en ellas, cubrirse con ellas y salir de las aguas. Y concluimos la semana pasada haciendo referencia a una lectura bíblica, Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4.
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Es una breve expresión que encontramos en la palabra de Dios, en la carta del apóstol Pablo a los hermanos de Roma, en lo que nosotros conocemos hoy en día como el capítulo 6 y el versículo 3 y 4. Y es precisamente esta cita bíblica la que la usaremos cada uno de nosotros como una antesala para nuestra exposición en esta mañana. Es interesante observar lo que nos señala la palabra del Señor respecto a lo que queremos compartir sobre el significado del bautismo en cuanto a bajar a las aguas, sumergirse en ellas, cubrirse con ellas y salir de ellas. Y muy bien lo muestra el apóstol en este consejo que da a los hermanos de Roma. Y es el consejo que cada uno de nosotros también tiene que asumir como creyente, como oidores de la palabra de Dios, y que queremos dedicar una vida de servicio a nuestro soberano creador a través de Jesucristo, nuestro Señor, quien murió en la cruz por nosotros, derramó su sangre para darnos perdón de pecado, salvación y vida eterna. Pero bien hemos planteado en las temáticas anteriores que, si bien es cierto, la salvación viene por el oír y por el creer y por el recibir por fe la gracia inmensurable de nuestro soberano creador dada a través de nuestro Señor Jesucristo, ciertamente que el bautismo es un acto de testimonio público en el cual nosotros decimos a quienes nos ven, a quienes nos observan y testificamos delante de los hombres que nos hemos tomado pero muy firme de la fe y en lo que nosotros hemos creído y que estamos convencidos y nos sentimos plenamente identificados con ello. Por eso que señala muy bien el apóstol haciendo una pregunta. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Es decir, la muerte de Cristo Jesús con su sangre en la cruz, su sangre cubrió, lavó, limpió todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados de obra, de omisión, de pensamiento, de palabra, de hecho. Todo aquello que ocurrió en nuestro pasado y lo sigue haciendo al día de hoy en nuestro presente, porque Cristo Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre, dice la Escritura, y intercede por nosotros. Nos señala la Escritura que yo tengo que ir delante de una persona, decirle aquellas cosas que me perjudican en mi vida valórica y moral o en mis hechos, y que esta persona los va a demandar delante de Dios. No señala eso la Escritura. La Escritura señala que nosotros doblamos nuestras rodillas y confesamos a Dios nuestras culpas, y a través de Jesucristo, el único intermediario e intercesor entre Dios y los hombres, Cristo el Señor, Él es quien intercede ante Dios el Padre. Hay muchas tendencias religiosas y filosóficas que hacen, no, es que tú puedes hacerlo a través de un árbol, a través de esto, a través de aquello, a través de lo otro. Otra persona puede interceder por ti para que Dios no se enoje. No, Dios no se enoja cuando todo hombre y toda mujer se confiesan con honestidad y limpieza de espíritu delante de su presencia. Pero es usted, amado oyente, amigo, creyente en Cristo Jesús, seguidor, tal vez ahí usted es una persona que por curiosidad ha entrado a nuestro sitio, y damos gracias a Dios porque está hoy compartiendo con nosotros. Pues le tenemos que decir que el bautismo es una declaración de nuestra identificación con Cristo en su muerte y su resurrección. Eso es lo que representa. Nos identificamos que
así como Cristo murió por nosotros, también nosotros morimos en nuestra mala condición y nuestra mala forma de vida, a novedad de vida. Y cuando resucitamos, lo muerto queda atrás y viene una nueva condición, un nuevo estilo, un nuevo comportamiento. Y eso es lo que simboliza el bautismo. El apóstol Pablo podría haber dicho: con Cristo estoy juntamente crucificado, como bien lo señala allí en Gálatas 2:20. La muerte de Cristo es también la muerte del pecador salvado. La identificación del creyente en la muerte de Cristo se expresa por el acto de bajar al agua, bautizados en su muerte. Así hemos de identificarnos también con Él en su sepultura, lo que se simboliza por sumergirse en el agua, sepultado juntamente con Él para muerte por el bautismo. Pero el apóstol habla también de ser resucitado con Cristo. Y esto usted lo encuentra allí en Colosenses 3, versículo 1. Nuestra identificación con Él en vida de resurrección es simbolizado por levantarnos del agua, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida, como lo señala Romanos 6:4. Por eso que para hablar acerca de lo que simboliza el acto del bautismo para el creyente en relación a la muerte de Cristo, haremos una división temporal para que sea más comprensible a cada uno de nosotros. Por ejemplo, hablaremos en primer lugar el tiempo de inmersión. ¿Cómo entendemos ese momento cuando nosotros nos acercamos allí a las aguas en un río, cuando nos introducimos en las aguas en un bautisterio, cuando nos introducimos allí en las aguas tal vez en algún lugar, en alguna piscina donde se están realizando los bautismos? Es el tiempo el que el creyente entra y se sumerge en el agua, el tiempo de inmersión. Nos recuerda la muerte de Cristo en lugar de los pecadores y que somos sepultados juntamente con Él por medio del bautismo en este acto simbólico y que nosotros lo estamos llevando a la práctica. Por cierto, simboliza algo muy importante: la sepultación, el entierro del creyente que ha muerto a su vieja vida de pecado. Lo señala Colosenses 2, versículo 12, también lo señala Romanos 6:4 y lo señala Gálatas 2:20. Tenemos en esta línea temporal que nosotros nos hemos fijado el primer punto, el tiempo de inmersión. Ahora vamos a hablar del segundo punto, el tiempo de sumersión. Es el tiempo en que el creyente, estando en el agua, está totalmente cubierto por ella. Nos recuerda la sepultura de Cristo, luego de su muerte en la cruz. Simboliza la elección del creyente que ha tomado la decisión de cambiar de vida para seguir a Cristo. Significa el renunciar a los deseos de la carne, a los deseos de los ojos, a las vanidades de la vida. Es esa elección de cambiar, pero cambiar 100%, no a medias ni a conveniencia, sino como nos demanda la palabra de Dios. Tenemos un tercer punto, el tiempo en que nos levantamos, el tiempo en que emergimos de las aguas, el tiempo en que aparecemos, después de estar sumergidos, aparecemos a la superficie. Es el tiempo en que el creyente, una vez que ha sido bautizado, sale del agua. ¿Qué nos recuerda este momento tan especial? Nos recuerda que Jesús resucitó de los muertos para nuestra justificación. ¡Qué hermoso! Cómo el Señor Jesús se puso en lugar por nosotros, siendo injustos y pecadores, y Él nos justificó delante de Dios el Padre. Y
los coloca a cada uno de nosotros como justos, como aceptables delante de Dios. Señala Romanos 4:25, Colosenses 2:12. Simboliza la exhibición pública del creyente en su nueva vida por la fe en Cristo Jesús. El creyente resucita para mostrar al mundo que lo rodea, a su entorno, para dar testimonio lo que Cristo ha hecho en su vida, en salvación, y para seguir una conducta de vida diferente a la que antes tenía, como una nueva criatura en Cristo. Recordemos que en el acto del bautismo nosotros estamos dando testimonio público de lo que estamos haciendo. Así que significa que esa novedad de vida se inicia en nosotros cuando aceptamos a Jesús en nuestra vida como Señor y Salvador. Ahora, a través del bautismo estamos dando testimonio y diciendo: yo estoy haciendo esto porque en un tiempo atrás yo creí en Cristo Jesús y ahora yo quiero confesar delante de todos que este es mi cambio de vida. Lo señala muy bien 2 Corintios 5, verso 17, y como asimismo también Romanos 6:4. Pero el bautismo, amables oyentes, es más que una declaración de identificación del creyente con Cristo en su muerte, su sepultura y su resurrección. Es su reconocimiento que esa vana condición de vivir que antes teníamos sin Cristo y esos hábitos pecaminosos que teníamos sin Cristo, o lo que nosotros llamamos la vida antigua o la vida vieja, están muertos. Nuestro viejo hombre está crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Y una profesión por el bautismo, que en adelante viviremos en vida nueva, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6:6. El significado de la palabra baptizo, que viene del griego, es sumergir. Y la ordenanza bíblica significa que a través del bautismo ocurre la muerte, sepultura y resurrección en una forma simbólica a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, qué necesaria es que la forma sea, y nosotros procuremos que sea de esa manera, por inmersión. Ciertamente que habrán situaciones muy especiales en las cuales tenemos que hacer uso de nuestro tino, conciencia y razón para actuar de diferente manera. Bajar al agua significa muerte, sumergirse en el agua significa sepultura, y subir del agua es la figura de la resurrección. Pero cuando se rocían unas cuantas gotas de agua sobre la cabeza, pierde este simbolismo, con lo cual desaparece la misma significación del bautismo. Además, con los ejemplos que nosotros encontramos a través de la Escritura, que nos hacen y nos asemejan a la inmersión. Dice que Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. No había necesidad de entrar en el agua si Juan hubiera bautizado rociando. Juan bautizaba en Enón, porque había allí muchas aguas. ¿Por qué buscar muchas aguas si el bautismo fuese solo por rociar? Juan 3:23 nos expresa: basta un ejemplo más que lo encontramos en Hechos 8 del 36 al 39. ¿Qué necesidad había de pararse a cierta agua, descender ambos al agua y subir del agua, si Felipe no iba a hacer más que rociar una gota sobre la cabeza del eunuco? Por eso que veremos en una forma muy clara, breve, sucinta, pero también al alcance y al entendimiento de nuestros seguidores y auditores a través de Radio La Lumbrera, y estamos compartiendo con ustedes en este ciclo Con mi Biblia y un café en el significado bíblico de la palabra bautismo.
Primero diremos que el significado esencial y del que todos los comentaristas están de acuerdo es que la palabra bautismo proviene del griego baptizo, implica sumergir, introducir, inmergir. La idea de este concepto fue usada por los clásicos griegos para indicar el hundimiento, ya sea de un barco en el mar, por ejemplo. En la literatura clásica la usaban para señalar la acción de un herrero cuando introducía un trozo de hierro al rojo vivo en una vasija de agua para templarlo. La forma del bautismo bíblico por inmersión surge también porque la mayoría acepta el bautismo de Juan y de nuestro Señor Jesucristo, y se cree que fue Él quien introdujo el modo bíblico. Lo encontramos en Marcos 1, del 9 al 10, Hechos 8, 38 al 39, Juan 3, 23. Sin embargo, el bautismo deriva su significado no del agua, ni del creyente sumergido en ella, sino en la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. El ejemplo del entierro de un muerto nos ayuda a entender de una forma gráfica el bautismo bíblico. Es costumbre que antes que sea sepultado completamente, los parientes y amigos del difunto muchas veces le tiran un poquito de tierra. Sin embargo, eso no cubre del todo a aquel que está siendo sepultado. Por lo tanto, vienen las personas que colocan tierra sobre él y lo cubren por completo. Esto que nosotros vemos en forma práctica en la vida cotidiana es lo que nos hace entender de mejor manera lo que realmente significa sepultado junto con Cristo. De igual manera, el bautismo del creyente por inmersión certifica un bautismo como lo señala la palabra de Dios. No es el agua bautizando a la persona, sino el creyente bautizado en agua. Podemos concluir entonces que el bautismo es un acto de obediencia a la ordenanza establecida por nuestro Señor Jesucristo y una manifestación pública de la fe en Cristo Jesús. Y eso es lo que encontramos allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19. A continuación compartiremos con ustedes alguna información referente a la forma en cómo se realiza el bautismo, es decir, en el modo de hacerlo. Los primeros cristianos bautizaban ciertamente por inmersión. Las prácticas posteriores que fueron surgiendo, como la infusión o aspersión, parecen haber surgido aproximadamente en el siglo II de la era cristiana y luego se extendieron mayormente después del siglo XIII. Sin embargo, en las Escrituras, la práctica del bautismo lo vemos claramente por inmersión, tal como se ve en los ejemplos de Juan, Mateo 3:16, Juan 3:23, en el ejemplo de Felipe, Hechos 8:38-39. El simbolismo del bautismo demanda ciertamente la inmersión, el ser sepultado con Cristo, como dice Romanos 2:12, ser sepultados con Cristo, como lo señala Colosenses 2:12, Romanos 6:4, y queda mejor ilustrado por medio de una sumersión total en las aguas que por el rociamiento de unas pocas aguas en la cabeza. Se dice en ocasiones que tan buena es una gota como un océano, pero difícilmente se puede tomar una gota como un ejemplo de sepultura. El significado de la palabra bautismo implica en sí inmersión o hundimiento debajo del agua, ya que el significado de la raíz de la palabra es sencillamente hundir. Si el Espíritu Santo hubiera querido indicar rociamiento, se hubiera usado otra palabra que es rantizo. Así que la práctica y el simbolismo y el significado señalan al bautismo por inmersión, es decir, el modo de hacerlo. Ahora, ¿en el nombre de quién
como segundo punto, en el nombre de quién. Nosotros encontramos que es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo encontramos allí en Mateo 28, 19. Las palabras en el nombre de Jesús o en el nombre del Señor u otras variantes que se usan en Hechos capítulo 2, 38, 8, 16, 10, 48, parecen más bien unas indicaciones que están señaladas al contexto del escrito, pero sin embargo marcan una gran diferencia con respecto al bautismo de Juan, lo que señala Hechos 19 del 3 al 5. Recordemos que en la época posterior a la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, sus discípulos y los nuevos cristianos seguían las enseñanzas de quienes los habían instruido, de modo que es muy probable que alguien bautizara en un determinado nombre, haciendo alusión al nombre de quien le había mostrado el camino al Padre. Todo esto le parecerá concluyente a uno que quiere obedecer la palabra de Dios. El Señor mandó que el creyente se bautizara para confesar públicamente su identificación con Cristo en su muerte, su sepultura y su resurrección. Haciendo esto, cada creyente profesa que en adelante su andar será en novedad de vida, que los miembros que una vez servían al pecado y a Satanás ahora se emplearán en las sendas de justicia y en el servicio de Cristo. Una acción tan simbólica puede efectuarse solo por inmersión. Si se lee con suma atención las palabras de alguien que ha confiado en Cristo, pero que todavía no le ha confesado por el bautismo, pues sepa que está, al hacerlo, sometiéndose a un acto de obediencia a Dios. En 1 de Pedro 3:21 hay una llamada a la obediencia en el bautismo, la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Todo aquel que aspira en su vida consagrar su forma de ser, su estilo de vida a Dios, entonces aspira en una buena conciencia. Está en su pensamiento el hacer las cosas que a Dios agrada. ¿Cómo puede un creyente tener una buena conciencia si, conociendo la voluntad de Dios, no la obedece? Y bien, amables oyentes, estamos concluyendo la exposición de este día porque la próxima semana tenemos una nueva sección para compartir con ustedes. Pero antes de cerrar, quisiera dejarle un adelanto para lo que viene la próxima semana, de modo que usted se sienta motivado a estar pendiente de nuestro sitio y presente de que le entreguemos una nueva publicación. La próxima semana Dios nos concederá salud y vida, así que queremos compartir bajo qué autoridad nosotros realizamos el bautismo. Y para ello voy a dejarles como lectura aquí en el Evangelio de Mateo capítulo 3, el versículo 13 al 17, que también lo podemos encontrar en Marcos capítulo 1 del 9 al 11 y en Lucas capítulo 3 del 21 al 22. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¡Qué hermoso! Usted y yo queremos seguir las pisadas del Maestro, pues tenemos su ejemplo
de cómo Él nos enseñó y estableció las ordenanzas tan simples y sencillas como es el bautismo, como es lo que nosotros conocemos, la cena del Señor. Y si en su palabra está establecido de cómo hacerlo, ¿por qué nosotros entonces buscar diferencias o cambiar de opinión respecto a lo que Dios ha dejado establecido a través de la inspiración de su Espíritu Santo para que quedara registrado como un testimonio de lo que nosotros, sus seguidores, debemos de hacer? Vamos a orar para concluir en esta hora del día esta exposición. Te agradecemos, Padre de los cielos, porque nos ha dado este tiempo, nos ha dado, mi Dios, esta oportunidad, esta ocasión de poder compartir con nuestros oyentes esta hermosa palabra. Palabra que proviene de tu Sagrada Escritura. No son invenciones nuestras, no son interpretaciones nuestras, sino que es lo que vemos al trasluz de ella. Y gracias te damos por la iluminación que proviene de tu Espíritu Santo para con nuestras vidas, porque Él es quien nos guía, quien nos aclara muchas veces las dudas que tenemos, y lo hace a través de tu palabra. Señor, que la vida de cada uno de nuestros oyentes sea bendecida y lo que ellos puedan oír también les ayude para compartir con otros, para instruir a otros y llevarlos al camino de la verdad y de la justicia. Señor, gracias te damos por esta oportunidad y tu bendición sobre cada vida, sobre cada uno de nuestros oyentes. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Y amables oyentes, el soberano Creador les bendiga y sobre cada uno de nosotros esté su mano misericordiosa y protectora. Nos vemos la próxima semana, si Dios nos concede salud y vida. Sea que llueva, que haya sol, que haya huracán, lo que sea, pero Radio La Lumbrera estará ahí, llevando palabra de bendición. Y en este tiempo de invierno, con mi Biblia y un café.